Gracias. Creo que tenemos espacio para preguntas, comentarios, un diálogo aquí entre nosotros. No sé hasta qué horas tengamos, no sé si Karen nos puede decir hasta qué horas tengamos. Que no hay preguntas, bueno, 15 minutos. Que no hay preguntas en el chat, nos dice Raquel. Alguien que esté aquí que quiera ¿Puedo hacer comentar un algo. comentario? Sí, me gustaría mucho hacer un. Me interesó mucho su artículo, Alejandro, porque pienso que es dada mucha énfasis en la conexión entre el signo y el objeto, cuando estamos intentando hacer análisis acerca de produtos de diseño o otros tipos de comunicación. Y pienso que la tricotomía con el interpretante y las inferencias son muy importantes para que los estudiantes de diseño puedan comprender la importancia del otro, del público, en ese proceso de comunicación. Por eso me gustó muchísimo su artículo. Muchas gracias, Raquel. Y tu artículo también me gustó mucho, me parece muy, muy interesante y muy precisa la interpretación que haces de Peirce. Esa triada del interpretante energético, emocional y lógico es muy, muy importante para el diseño, me parece a mí, porque les da herramientas para entender cómo se da la producción de objetos y la producción de interpretantes. En el diseño o en la publicidad, por ejemplo, la creación de un objeto puede llevar a generar emociones o acciones dependiendo del propósito que se tenga. Quedé con una pregunta en tu exposición cuando hablas de la distinción entre símbolo e icono, que pones el icono tiene menos convencionalidad y el símbolo tiene más convencionalidad, y luego el icono tiene más polisemia y el símbolo menos polisemia. ¿Qué quieres decir con polisemia? ¿A qué te refieres? Me Quiero parece. decir que há mais amplitude interpretativa para el signo. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un diseño que está en la frontera con la arte, no está tan cerrado la idea, la interpretación en una única posible, pero hay posibilidades de diferentes personas hacerem diferentes interpretaciones acerca del objeto de diseño. Quando temos um objeto que é convencional, toda a comunidade, né, está de acordo de que este signo corresponde a esta interpretação. Então, é muito mais cerrado. É a ideia um pouco de eco para a obra aberta e a obra que é mais cerrada em termos de interpretação, que há mais limites de interpretação, nesse sentido. Ok. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario o pregunta para nosotros. Y si no, pues damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias, Alejandro, por Gracias, la coordinación. Un gusto conocerte. Seguiremos en contacto. Sí. Listo, muchas gracias a todos y a los organizadores. Hola, buenos días desde México. A todos ustedes, gracias por estar siguiendo esta transmisión. Bueno, no sé si ya puedo entrar yo. Fui designada con la consigna de guiar esta siguiente mesa. Y pues bueno, la mesa que lleva por nombre Narrativa, Semiótica y Cine. Y bueno, en esta ocasión vamos a presentar un trabajo conjunto en tres partes, ¿no? Y en primer lugar voy a dar lectura a unas breves fichas curriculares que
Vamos a presentar precisamente según el orden en el que vamos a participar en la mesa, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, una servidora, Flor de Lis Mendoza Ruiz. Soy licenciada en Lingüística y Literatura Hispánica por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, se integró al programa del posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego de la UAP y obtuvo el título de maestra en Ciencias del Lenguaje en 2010 con la tesis Narración e Interdiscursividad en el Cine y la Literatura, el caso de Soldados de Salamina. Y el título de doctora en Ciencias del Lenguaje con la tesis El comportamiento de lo narrativo en la vida inútil de Pito Pérez, una novela y 3 películas en 2016. Es miembro fundador del Seminario de Estudios Cinematográficos del posgrado en Ciencias del Lenguaje. Es catedrática en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP y su área de especialización es la narratología literaria y cinematográfica y el estudio de la transposición en el cine. Bueno, por su parte, Hugo Israel López Coronel es maestro en literatura mexicana por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Es miembro fundador del grupo académico Óclesis, Víctimas del Artificio. Actualmente coordinador editorial en el mismo. Es doctorante en comunicación y catedrático en diversas universidades. Ha colaborado en medios impresos a nivel nacional. Ha publicado su producción literaria tanto en poesía como obras teatrales y cuentos en distintos espacios. En 2014 publicó su libro de relatos Cortina en el espacio. En el área de la investigación ha desarrollado trabajos sobre historia de las mentalidades y discurso historiográfico. Y en tercer lugar, les presento a Agustín René Solano Andrade. Él es doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo con su trabajo Patrimonio Cultural, Religioso y Organizaciones Comunitarias. Es licenciado en Diseño Industrial e hizo una especialidad en fotografía. Después de incursionar en la maestría de Diseño y Comunicación de la Ibero. Asimismo, estudió la especialidad en Gestión y Diseño de Exposiciones y la maestría en Estética y Teorías del Arte. Posee el título de Maestro en Historia del Arte por la UNAM. Fue coordinador de la maestría en Comunicación Estratégica y secretario de investigación en la Facultad de Comunicación de la UAP. Fue líder del Grupo de Investigación, Comunicación, Arte y Cultura y actualmente pertenece al Grupo de Investigación Narrativas para la Comunicación. Además, co-coordina el seminario Reconocer Arte Sacro Museo. Sus líneas de investigación son el patrimonio cultural religioso, patrimonio y comunidad, relaciones, arte virreinal, el retablo, museos de arte, teorías del diseño y de la imagen. Y bien, pues una vez que hemos dado lectura a estas breves, estos resúmenes curriculares de mis compañeros, voy a compartir mi pantalla, pues me toca a mí iniciar con la presentación. Bien. Les recordamos a todos los que están siguiendo la transmisión a través de Facebook y también de YouTube que pueden dejar ahí sus preguntas, sus comentarios y nosotros con mucho gusto podremos dar lectura una vez que comience el tiempo para preguntas y respuestas. Finalmente, es importante que ahí donde ustedes están agregando su pregunta también nos hagan el favor de incluir su dirección de correo electrónico precisamente para que si no se puede responder la pregunta por cuestiones de tiempo, bueno, podamos en algún momento enviarles esta pregunta, esta respuesta más bien, y que logremos esta interacción que busca precisamente un evento de esta magnitud. Muy bien. Bueno, voy a iniciar entonces. Agradezco la oportunidad de participar en este espacio que durante 4 semanas ha sido un foro donde hemos encontrado eco a nuestras inquietudes e intereses. Más que presentar nuestras reflexiones acerca de cómo el cine significa, quiero comentarles que en esta mesa participamos 3 integrantes del Grupo de Investigación Narrativas para la Comunicación, adscrito a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México.
De esta manera, lo que vamos ahora a compartirles, esperamos que sea representativo del trabajo que realizamos con miras a una mejor comprensión de las narrativas en el marco de la comunicación. Ay, Dios. La tecnología no es mi amiga. Muy bien. El objeto de estudio que compartimos en estas reflexiones es una obra cinematográfica que pertenece al catálogo de la época de oro en el cine mexicano. En 1946, Emilio Fernández dirigió Enamorada, como un discurso que a la distancia buscaba ilustrar uno de los pasajes históricos más importantes para los mexicanos, la Revolución. Enamorada cuenta lo que ocurre en Cholula cuando un grupo de revolucionarios llega a este pueblo e intentan tomar el control del lugar, comandados por el general José Juan Reyes, representado por Pedro Armendáriz. Todo marcha según la usanza de los revolucionarios. Indagan sobre los bienes de los personajes poderosos del lugar y fusilan a uno que otro que se niega a cooperar para la causa revolucionaria. Pero ocurre entre tanto que Reyes se cruza con una mujer de hermoso aspecto a quien se propone conquistar a toda costa. Beatriz Peñafiel, encarnada por María Félix, es hija del hombre más poderoso de la región, por lo que se considera a sí misma demasiado valiosa como para corresponder al afecto de aquel revolucionario al que llama aventurero cualquiera, un pelado. Además, ella está comprometida a contraer nupcias con un hombre extranjero. La anécdota de la película gira en torno a los encuentros y desencuentros entre ambos hasta el momento en que Reyes debe continuar su camino y Beatriz termina enamorada y siguiendo al general. Como hemos señalado, la historia está determinada en gran medida por la temática de la revolución. Cito, con la industrialización del cine mexicano, la revolución se va a constituir en un tema recurrente en el que predomina el mundo rural como espacio social de lo típicamente revolucionario. La problemática de la tierra, la vida campesina, el folclor, las haciendas y los hacendados, los insurgentes y los peones. Fin de cita. Bueno, aquí tenemos finito. De hecho, las tomas que ilustran los créditos iniciales nos recuerdan la estética de otras películas documentales o narrativas que abordan el tema revolucionario. Por el lado documental tenemos filmes de Salvador Toscano, Enrique Rosas, los hermanos Ávila, que produjeron y filmaron películas en donde aparecía Francisco Villa, Emiliano Zapata, Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. De hecho, se afirma que, cito, como parte de la propaganda política, cada caudillo tenía su director de cine, quienes grababan las imágenes y las comercializaban. Así fue como la gente tuvo ese primer contacto con la revolución. Fin de cita. En lo que respecta al cine narrativo, nos remite a la famosa trilogía revolucionaria dirigida por Fernando de Fuentes. El prisionero 13, El compadre Mendoza y Vámonos con Pancho Villa. Aquí estamos viendo las escenas precisamente de esta cortina inicial de créditos. Consideremos que la película que analizamos fue filmada hace más de 20 años, después de que ocurrieron los hechos que pretende ilustrar. Esto incide en la perspectiva que ofrece el discurso cinematográfico, pues como podremos constatar a partir de los elementos que hemos considerado para su estudio, a la distancia nos parece una lectura maniqueísta y muy imprecisa del evento historiográfico que sirve como marco a la narrativa, toda vez que, cito, el cine industrial construye una revolución mexicana, con un sujeto popular que no es tanto lo que fue en términos históricos sociales, como lo que se necesitó que fuese en términos narrativos cinematográficos. Esta necesidad narrativa se encuentra integrada y de algún modo coaccionada por los contextos sociopolíticos en los que se desenvuelven estas cinematografías y a grandes rasgos responde a la institucionalización y burocratización encarnada por la hegemonía del Partido Revolucionario Institucional. Sobre esta perspectiva tendremos más adelante las reflexiones de mi colega, el maestro Hugo López Coronel. Además de las imágenes arquetípicas del discurso revolucionario, en donde se muestran columnas de hombres
que siguen a pie a su líder, que monta a caballo y encabeza al grupo, o mujeres que corren atrás de sus hombres llevando las carrilleras, entre otras, en estas reflexiones nos interesa demostrar desde la narrativa cómo esta temática revolucionaria se construye a partir de los personajes principales. Muy bien. En primer lugar, nos referimos al general Juan José Reyes. Desde el inicio se introduce la figura gallarda de este personaje, líder del grupo que está arribando a Cholula. Casi de inmediato investiga el nombre de los hombres más ricos y poderosos del pueblo y los hace llamar a su presencia. La imagen de Reyes corresponde a las figuras revolucionarias en el cine mexicano. Es un hombre alto, fornido, que usa bigote estilo del salvaje oeste y se presenta montado a caballo con un sombrero de ala grande y un par de carrilleras colocadas sobre el pecho. Viste camisa de manga larga y usa botas con espuelas. En este sentido, recupera el arquetipo que para entonces estaba ya suficientemente arraigado en la imagen cinematográfica. Sin embargo, por boca del sacerdote Sierra nos enteramos de que este líder revolucionario habría estudiado en el seminario, así que puede ser un hombre con principios. También justifica de esta manera que más adelante veamos al general como un hombre justo y letrado. En palabras del general, se plantea que la lucha revolucionaria es muy semejante a la ideología del sacerdote, quien a través de otros medios busca que los hombres sean libres y felices. Una de las secuencias más largas en la película ocurre durante el interrogatorio a los hombres adinerados del lugar. Esto sucede en una especie de bodega, entre objetos de valor que se presume el general Reyes ha traído consigo desde las otras plazas por las que ha pasado con su tropa. Reyes interroga a don Fidel Bernal, un comerciante que es acusado de acaparar las mercancías y elevar los precios. Ahí define así al movimiento. Les voy a mostrar ahora una escena, pero ahí está. Las revoluciones. Las revoluciones no se hacen para que algunos se hagan ricos a costa de la sangre de los que combaten por sus convicciones. Cualquier causa puede tener enemigos, porque los hombres tienen derecho a pensar libremente o no son hombres libres. Se puede sentir respeto por el enemigo que lucha y muere por la causa que él considera justa. Pero aquellos que se tambalean entre dos bandos, los que quieren estar bien con todos, los que no son enemigos de nadie cuando hay una lucha en que se juegan los destinos futuros de la patria, esos son los verdaderos traidores, los bastardos, las sanguijuelas que se alimentan chupando la sangre de sus hermanos. Bien, podemos observar en este diálogo la fuerte carga ideológica que configura este personaje y que reforzará en el sentido de pugnar por la conciliación de las diferencias sociales. Reyes es capaz de quitar a los ricos sus pertenencias, pero no llega a tal grado de objetivizar a la mujer de uno de ellos que la ofrece para que no la maten. Por otro lado, encontramos marcas ideológicas expresadas en el diálogo con el maestro, es decir, considera la educación como herramienta para el desarrollo del pueblo, y Reyes se muestra como un hombre justo porque ofrece aumento de sueldo al profesor y el pago de su salario caído. Bueno, como leitmotiv, durante la película, se recurre a manera de relato repetitivo la pugna entre las clases sociales. Para ilustrar esta idea se introducirá la obra pictórica La adoración de los Reyes Magos de Nicolás Rodríguez Juárez, que aparece aquí en esta imagen. Ahora, perdón, otro signito. Tienes el cuadro de que hablamos. El que pintó ese señor Juárez. La adoración de los reyes. Nicolás Rodríguez Juárez. Fecha. Año de 1698.
3 reyes magos, símbolos de poder, de riqueza y de opresión en un establo. ¡Qué ironía! Postrados de rodillas ante el niño, que al nacer nos trajo el amor a la hermandad de los humanos. Y cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, hizo que brotaran en las llagas de los clavos la caridad, la pureza y la bondad. ¡Qué símbolo tan inmenso para los hombres! Es más que un símbolo, José Juan. Así ha de ser seguramente, pero ya ni quien se acuerde de ese símbolo. Por eso anda el mundo tan desastrosamente mal. Ahora, desde la perspectiva de la narración, llama la atención el sentido que le atribuye a esta obra, en tanto que los ricos se ven humillados ante aquel humilde niño. De esta manera vamos a observar la línea temática de la revolución, al menos como la concibe el general Reyes, un procedimiento que pretende encontrar la manera de equilibrar a las clases sociales. Sobre el tema de la obra plástica, pero desde la perspectiva del patrimonio religioso, escucharemos más adelante las reflexiones de mi colega, el doctor Solano. El general Reyes nunca ha estado enamorado. Este rasgo va a ser el más importante para la transformación del personaje porque tiene un gesto de amabilidad con el extranjero para darle un salvoconducto y que pueda ir a comprar el vestido de novia, aunque no comprende la pasión que lo mueve a realizar un viaje peligroso para conseguir estos enseres. Poco después validará esta acción cuando conozca a la mujer con la que el ingeniero Roberts quiere casarse. Beatriz Peñafiel no es una mujer común. Desde las primeras escenas podemos observar el carácter fuerte que incluso reconoce su padre cuando le pide que se quede en la casa y que la cuide mientras le da su pistola para defenderse. Sin titubear, ella sostiene el arma sin temor. Esta acción configura un personaje femenino que para la época es bastante contradictorio. En algunas ocasiones se muestra como una mujer fuerte que no suele aparecer en contextos femeninos. No se somete a la voluntad de su padre, en cambio impone sus ideas y es capaz de defenderse abofeteando reyes para mantenerlo al margen de su persona. Sin embargo, Beatriz posee una apariencia bastante femenina, de exquisitos peinados y ropajes, dignos de una señorita que pertenece a la clase alta del pueblo. Ella es una mujer joven y hermosa, voluntariosa e impulsiva. Por la posición social que ostenta, rechaza a los revolucionarios considerándolos como chusma y como consecuencia rechaza cualquier tipo de relación cordial con el general Reyes. Mientras es cortejada por él, veremos distintas escenas en las que se representa ahora, a partir de estos dos personajes, la pugna entre las clases sociales. El relato cinematográfico presenta una escena en la que incluso a través de la fotografía observaremos a estos personajes en perspectiva. El general Reyes, aparentemente mirándola hacia arriba, mientras ella con desdén, casi observándolo desde lo alto hacia abajo, mientras le dice, cito, ustedes, ¿quién es? Y nosotros, ¿por qué no decirlo? Somos gente decente. Y usted un aventurero cualquiera, un pelado. Déjeme en paz y váyase con sus mujerzuelas o con sus soldaderas, o como acostumbre usted a llamarlas. Señorita, perdóneme que un pelado, porque soy un pelado para usted, le recuerde que si somos diferentes, no es ni por culpa mía ni por méritos de usted. Como tampoco son mujerzuelas esas soldaderas a quien usted desprecia porque no las conoce, pero yo sí las conozco, son humildes y abnegadas, y saben trabajar, sufrir y morir sin esperar nada, nada más el cariño del hombre que quieren. Puede que tenga usted razón en despreciarlas, tal vez sí sean muy diferentes a usted. Después de todo, la gente no es toda igual por un simple accidente de nacimiento. Nada más por eso. Y si le hubiera tocado nacer sin ninguna ventaja, como nacieron muchas de estas mujeres, ¿qué clase de mujer hubiera sido usted? ¿Una mujerzuela? Fin de cita. Beatriz termina aceptando que la ideología revolucionaria no es ya tan descabezada, justo como reacciona a lo que el padre Sierra le refiere que mencionó Reyes mientras contemplaba la adoración de los Reyes Magos, y que tiene que ver con la lucha entre clases sociales. Cito, para él, los tres reyes simbolizan a los poderosos, a los que son o creen ser superiores a los demás. Y ese niño es de los que están más abajo, porque es la caridad, el amor y la humildad. Y ahí tiene usted a los poderosos de rodillas y humillándose, como si quisieran bajar de su altura para ser igual que sus semejantes. Fin de cita.
Después de la confesión del amor de Reyes dentro de la iglesia, el espacio sagrado en el que se sinceran, Beatriz escucha también que el general se ha resignado a no alcanzar su sueño de hacerla feliz y ver cómo se casa con otro hombre. Durante la ceremonia, el general Reyes recibe noticia de que las fuerzas federales ya están cerca de Cholula y decide marcharse junto con su tropa. Este momento coincide precisamente con la hora en que se están celebrando las nupcias de Beatriz y Edward Roberts. Al escuchar a la banda de guerra, Beatriz sale a la calle, se despide de su padre y corre detrás del caballo que monta el general Juan José Reyes, como podemos ver en esta secuencia. Finalmente, regresamos a la estética de la revolución. Nuevamente, imágenes tipo traveling que muestran la marcha de la tropa, pero con un rasgo distintivo. Ahora vemos a un grupo de hombres a caballo que van seguidos por sus mujeres. De la misma manera, veremos a Beatriz de la misma manera, veremos cómo Beatriz lleva apoyada la mano sobre la silla del caballo del general Reyes. Para concluir, me gustaría mencionar que estos dos personajes tienen la función de recuperar arquetipos revolucionarios cuyo mensaje principal es la ilustración de la lucha de clases que gestó el movimiento armado. Aparentemente, con el fin que propone el relato, se puede asumir que es posible lograr percibir a todos los individuos como iguales, que debe eliminarse la oposición de clases con miras a lograr un equilibrio social que reditúa a la sociedad mejores formas de vida. Sin embargo, estos signos pueden también ser estudiados desde otras perspectivas, con la finalidad de dar cuenta de manera más eficiente cómo se construye este discurso polisémico, tal como mostrarán ahora mis compañeros de esta mesa de trabajo. Muy bien. Entonces, bueno, aquí hay otra toma más de Cholula y finalmente voy a dar paso ahora. Dejaré de compartir. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a ceder la palabra a mi amigo y compañero, el maestro Hugo Israel López Coronel, para que nos presente sus reflexiones al respecto. Adelante. Gracias, doctora Flor. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están siguiendo, por supuesto a los organizadores de este evento. Mis felicitaciones. Siempre los espacios de reflexión son importantes precisamente para acrecentar estos diálogos que permitan la construcción del conocimiento en torno a un fenómeno de estudio o un campo de estudio. Voy a compartirles una pequeña presentación que tengo aquí. Permítanme. Bien. El concepto de semiosis puede ser entendido como un fenómeno operativo propio del universo de los signos que, contextualizado, sirve de escenario para que los diversos sistemas sígnicos puedan transmitir sus sentidos significativos a través de los diferentes lenguajes que operan mientras son vehículos que devienen en la posibilidad de significar. La semiótica, disciplina que investiga las nociones fundamentales y generales del proceso de semiosis, estudia los fenómenos, ya sean objetos, seres, hechos, de la realidad o a esto que llamamos realidad, especialmente de orden cultural y además sin inferir con los objetivos de otras disciplinas que también pudieran ser estudiados desde otras aristas fenoménicas. En este sentido, la dimensión histórica del discurso implica representar simbólicamente un hecho histórico a través de la puesta en escena de ciertos sistemas sígnicos, los cuales involucran para su proceso de interpretación en su función cognoscitiva, el empleo de una ristra de instrumentos, herramientas y competencias que permiten la comprensión de tal hecho histórico enunciado desde cierto vehículo narrativo, que en nuestro caso es cinematográfico. En este panorama, el contexto del hecho histórico se vuelve imprescindible para comprender, quizá con mayor cabalidad, el funcionamiento semiótico que deviene como sentido histórico. Resultado de la interacción sígnica de esos sistemas que infieren la dimensión histórica, en tanto es vehículo semionarrativo y el cual favorece la introyección de posibles modalidades para transcribir la noción de tiempo, o bien para organizar aquellas modalidades de percepción espacio-temporales en una linealidad o no cronológica en la interpretación misma del hecho,
o también en actitudes culturales frente a la enunciación de fenómenos históricos de ruptura, aceleración, crisis, además de otros posibles aspectos. En este contexto, la dimensión histórica y su enunciación en el discurso está vinculada de manera imprescindible al proceso de codificación y descodificación que tal o cual vehículo semiótico prescribe para tal o cual funcionamiento dentro de un universo narrativo, que a su vez se impregna de cierta dimensión ideológica, también voluntaria o no, a todo discurso como acto de comunicación, lo que permite afirmar a manera de eje hipotético que las narrativas históricas son instrumentos ideológicos per se. Uno de los universos imprescindibles a tomar en cuenta en el proceso de la construcción histórica de la realidad es la llamada memoria, que en el universo semiótico de la historia se configura como una de las fuentes de la que abreva el discurso para dar sentido al hecho histórico. Al respecto, Josefina Cuesta Bustillo refiere que la distinción entre las concepciones de historia y memoria implica relacionar, por un lado, el saber científico de los hechos pasados, así como la historia entendida en un saber acumulativo con sus improntas de exhaustividad, de rigor, de control, de los testimonios, etc. Y comprender, por otro lado, que la memoria de estos hechos pasados es cultivada por los contemporáneos y sus descendientes, donde la representación gráfica de esa memoria es ya materia, como vehículo narrativo de la historiografía y por ende instrumento de la enunciación, lo que necesariamente nos lleva a realizar, y abro cita, una distinción de conjunto entre la disciplina científica y la construcción social del recuerdo. Fin de cita. Esta cita fue de Josefina Cuesta Bustillo. Por lo anteriormente dicho, podemos intuir que no resulta del todo fácil discriminar estas relaciones que además son inevitables entre sí. Estas dos dimensiones, historia y memoria, una de carácter conceptual y la otra de realización social, la primera con posibilidades epistemológicas y la segunda con horizontes pragmáticos y sin excluirse mutuamente, nos acerca en la esfera de la comunicación a la noción donde la semiótica es vinculatoria con otras disciplinas del saber humano y su relación con la representación del mundo real. La semiótica y su posible relación dependiente como ciencia con la comunicación genera espacios reflexivos donde ésta se relaciona con el estudio de la comunicación y sus particularidades, además del resto de relaciones que establece con otras áreas de producción científica. En tal directriz, el espacio de interacción entre la semiótica y los estudios de cualquier ciencia o disciplina se caracteriza por generar cierta noción teórica en este campo de estudio. Una de las aristas en la posibilidad de análisis de un fenómeno semionarrativo se sitúa en la forma en que se realiza el acercamiento a la enunciación configurada como unidad de análisis, así como la utilización de diversas fuentes para codificar el conocimiento histórico. Todo esto ya como parte de la tradición en la investigación histórica. Esta posibilidad interdisciplinaria permite situar los alcances semióticos como campo de estudio desde ciertas fronteras y desde ciertos objetivos con el problema del conocimiento de la realidad, por un lado, y por otro, el modo a través del cual se llega ineludiblemente al vehículo sígnico, es decir, al universo de los signos. En lo que respecta al análisis del discurso, siguiendo la idea de Tanius Karam, este afirma que, y abro cita, es una metodología la cual incluye un conjunto de procedimientos sobre un cuerpo previamente delimitado y sobre el cual se experimentan aplicaciones conceptuales y herramientas de interpretación. Fin de cita. Este mismo autor refiere que el análisis del discurso, y abro cita, se inscribe en una corriente de preocupación más amplia por el lenguaje, sobre todo en la antropología, la sociología, psicología y lingüística. Y aquí podríamos añadir la historia, la política y, ¿por qué no?, los estudios de comunicación actuales en Latinoamérica. El giro supone desviar la atención del estudio de estructuras
sintácticas abstractas y frases aisladas, al uso de la lengua en el texto, la conversación, los actos y prácticas discursivas, las interacciones y la cognición. Fin de cita. José María Paz Gago refiere que la noción del estudio semiótico del film tuvo un primer acercamiento teórico desde una semiótica teórica aplicada al estudio de los procesos de significación instaurados por el cine y los textos cinematográficos, donde la aproximación metodológica radicó en adaptar las teorías semióticas a la especulación sobre la semiosis fílmica. En este orden de ideas, afirma Paz Gago, que es precisamente, y abro cita, Christian Metz quien comienza ocupándose de estos problemas puramente lingüísticos al abordar el estudio del significante y el significado en el texto fílmico. Fin de cita. Y sostiene que, abrimos cita, el discurso fílmico no puede reducirse a las convenciones de una lengua, puesto que no es descomponible en unidades discretas, sino que su funcionamiento se basaría en una combinatoria de grandes unidades sintagmáticas. Fin de cita. En la actualidad, el debate en la perspectiva de proponer un marco teórico en torno a una semiótica del cine es posible gracias a las diferentes aportaciones hechas como resultado de la investigación semiótica del cine, basada en la práctica empírica del análisis de secuencias o incluso de planos, de textos fílmicos y de filmografías, de géneros y escuelas, así como de estéticas y áreas del conocimiento aparentemente tan disímiles entre sí. En el terreno de la historia, Angélica Prieto Insunza, al citar el trabajo de Uspensky, refiere que, y abro cita, la noción de historia, como el concepto de semiótica, tiene al menos dos significados. Corresponde a la totalidad de las cosas sucedidas o a la narración sobre el pasado en cierto sentido como un texto narrativo. Por tal motivo, el acontecimiento histórico se vuelve objeto de estudio de la historia en el momento en que se concibe como un pasado que está alienado al presente y por tanto ha tenido que atribuirse desde una representación temporal distinta, una realidad diferente. Este proceso de alienación del presente supone una semiotización del pasado que implica que ese pasado, abro cita, se organiza como texto que se lee desde una perspectiva del presente. Fin de cita. Por lo que afirma la autora, en este caso Angélica Prieto Insunza, y abro cita, la historia es semiótica por naturaleza, pues presupone una semiotización de la realidad. Fin de cita. La investigación histórica desde su nacimiento como campo de conocimiento se ha acercado a la cinematografía y otras manifestaciones narrativas, no solo del arte, para utilizarlas como fuente de conocimiento de la historia. Este hecho es de una larga tradición en la investigación histórica. Este proceso ha sido aplicado también en manifestaciones de diferente orden, como más adelante nuestro compañero Agustín mencionará. Al respecto, se debe reflexionar que a partir de la base de estas narrativas como fuente histórica, es heredera y a su vez tributaria de una época y por ende de todo un proceso de creación y producción narrativa, no solo de orden tangible, sino también simbólico ideológico. Todos ellos condicionados, permítanme, perdón, es que se me movió mi texto. Todos ellos condicionados por el contexto social en el que se inserta, lo que necesariamente nos sitúa en el contexto que tanto la creación como la narración y el análisis están determinadas por una o varios sistemas de pensamiento e ideología. En el filme Enamorada, de Emilio Fernández, 1946, es la historia de la toma de Cholula, en el estado de Puebla, México, por las tropas zapatistas en los tiempos de la Revolución Mexicana. El general Reyes, a cargo de la operación, realiza una confiscación de los bienes de los ricos de ese lugar y es cuando, al conocer a la hija del hombre más notable de Cholula, en este caso Beatriz Peñafiel, interpretada por María Félix, él queda prendado y enamorado perdidamente. Los procesos puestos en función en torno a la dimensión histórica del discurso permiten realizar la representación simbólica del hecho.
presentado como histórico a través de la puesta en escena de diversos sistemas sígnicos, desde las condiciones de producción del relato hasta las condiciones mismas de descodificación e interpretación. Una aproximación histórica también se sitúa en la posibilidad de estudiar el proceso de ideologización del discurso, puesto que ostenta como sustrato la eficacia simbólica del lenguaje dentro del vehículo narrativo. En este marco, el filme y la noción histórica del acontecimiento se enuncian al mismo tiempo que comparten un común denominador, lo narrativo. Desde esta perspectiva, el relato cinematográfico como ámbito semiótico fílmico y la historiografía como enunciación del análisis histórico comparten ciertas similitudes, a pesar de las diferencias de código, en cuanto a estructura discursiva se refiere, ya que en ambas realidades narrativas el lenguaje opera en condición de función cognitiva. Enamorada, como vehículo narrativo fílmico desde el análisis del discurso, permite centrar ciertos diálogos, no solo de la historiografía y su relación con el cine, y por ende desde la semiótica por la posibilidad sígnica, sino también con otras ciencias de orden social para retribuir la posibilidad de nuevas fuentes documentales que permitan acercarse a otros enfoques de estudio. Asimismo, el desarrollo del análisis textual funciona como marco conceptual para precisar los acontecimientos y de esa forma operar en el ámbito del lenguaje como arquitectura del discurso fílmico, histórico y semiótico. Todos estos materia prima para sus propias disciplinas y que sin duda son a sí mismas resultado de una construcción ideológica. Por otra parte, la imaginación histórica, como se le llama al fenómeno propio en la tarea de todo historiador o quien pretende realizar una historiografía de un hecho histórico, es necesaria para la construcción de la historia. Aquí ponemos historia con H mayúscula para diferenciarla de historia de relato, es decir, historia como ciencia. Y bueno, el regreso es necesaria para la construcción de la historia como discurso. Este concepto plantea que el investigador de lo histórico no se remite a contar solo una historia, sino a transformar un conjunto de evidencias, hechos y eventos que se pretenden para la interpretación histórica. Y esto obedece necesariamente a la categorización de aquello que se considere relevante para su desarrollo. En cuanto a la narración, como acto de interpretación, no solo es forma, pues implica también un contenido, aspectos estos que permiten identificar la realidad con el sistema social vigente. Por ello, el proceso narrativo evidente en un texto cinematográfico puede aportar conocimiento de una sensibilidad y una mentalidad de una época determinada. El cine, como acto comunicativo, es vehículo de formas y temas procedentes de un pasado que no es forzosamente el de la conciencia colectiva. Vemos esto en el caso de la película Enamorada. Lo que permite confirmar, como se planteó como eje hipotético en esta exposición, que las narrativas históricas son instrumentos ideológicos y por ende un proceso de ósmosis al presentar la historia dentro del universo narrativo cinematográfico como una secuencia de crisis encadenadas que surgen de matrices económicas y de formaciones sociales complejas que suponen una organización social, política y económica, pero sobre todo histórica y por tanto ideológica. Finalmente, esta concepción, donde la noción de análisis histórico se concibe como un proceso de construcción en el que se plantea precisamente el análisis de esos discursos partiendo de la premisa de que los discursos históricos se sitúan en la historia como relato y por tanto es posible estudiarlos desde las relaciones existentes entre el universo sígnico, configurado como sistema en cualquier texto y el contexto histórico que lo genera. Pues como refiere Michel de Chertoux, los mensajes contenidos en los discursos históricos no podrían ser comprendidos si se prescinde del lugar de producción en el que son elaborados y de la práctica de la que proceden. Cedo la palabra a mi colega Agustín, doctor Agustín Solano. Gracias. Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Hugo. Ahí ya dejé de compartir, ¿verdad? Estamos viendo aún tu pantalla, Muy bien. Hugo. Listo.
Bueno, mientras el doctor Agustín se prepara, les recordamos que la transmisión está llevándose a cabo en Facebook y también en YouTube, y en estos espacios también tenemos la posibilidad de que ustedes puedan generar preguntas y comentarios para estos trabajos que estamos presentando, y en cuanto termine el doctor Solano, vamos a poder dar paso a responder a estas preguntas que agradecemos de antemano. Ahora sí, doctor Agustín, estamos contigo. Y no sé si ya están viendo mi presentación. Sí. Ya, sí. La presentación, el PowerPoint, o están viendo ya la pantalla, porque a mí me aparece la pantalla nada más. Vemos la presentación, pero no como en pantalla completa. Ahí va ya. Exacto, eso es lo que estaba. Ya saben que el buen Morphy se pone fresa en estos casos, y seguramente es lo que nos está sucediendo ahorita. En el momento en que aparezca la presentación, les agradecería que me digan, porque yo sigo sin verla. No, aún no se ve. Ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Ahora sí ya. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, es importante recordarles a quienes están presenciando esta mesa que es un trabajo del Grupo de Investigación Narrativas para la Comunicación, y que la idea de conjuntarnos y presentarlos esto es ver cómo con un mismo objeto, en este caso la película Enamorada, nos acercamos desde distintas perspectivas atendiendo a la cuestión de la narrativa para la comunicación. Mis compañeros ya hicieron esta contextualización precisamente sobre qué pasa en la película desde el punto de vista de la narrativa, para el caso de la doctora Flor de Lis, y todos los puntos sobre las cuestiones teóricas de la semiótica para el caso del maestro Hugo. Lo que voy a hacer yo, de manera bastante breve, es ver cómo nos podemos acercar, en este caso, cómo me acerco yo a este objeto de estudio de acuerdo al concepto de patrimonio cultural religioso. Y es muy importante para mí que nos ubiquemos geográficamente, porque una de las situaciones que suceden en la película, y que como ya bien lo mencionó tanto el maestro Hugo como la doctora Flor de Lis, tiene que ver con este recurso cinematográfico para unir espacios cuando estos no están precisamente en un mismo sitio. Entonces estamos en México, está aquí Cholula, aquí está la Ciudad de México para que tengamos una representación general, aquí la Ciudad de Puebla, al lado de la Ciudad de Cholula, mejor dicho, Cholula, al lado de la Ciudad de Puebla. Otra vez aquí aparece la Ciudad de Puebla, aquí la Ciudad de México, para que vean que somos vecinos, y en esta parte es donde me quiero acercar para que vean ustedes que estamos no tan cerca como pudiera parecer en la película, los lugares que tienen que ver con este patrimonio cultural religioso. Son varios los lugares que aparecen ahí, pero específicamente vamos a ubicarnos en Cholula, que además tenemos dos Cholulas, tendríamos tres, pero aquí aparece San Andrés y San Pedro Cholula, San Francisco Acatepec y la Capilla del Rosario en Puebla. Insisto, como ven, los lugares son bastante distantes, pero en la película se presentan como uno solo. Entonces, sí es importante tomar esto en cuenta, porque para el discurso de lo que estamos entendiendo como patrimonio cultural religioso, aparecen como si fuera un mismo sitio. Ya la doctora Flor de Lis nos habló de estas cuestiones sobre el objeto de estudio. Esto nada más es para retomarlo rápidamente y ver que en bastantes, en la mayor parte de la película, incluso en esta cuestión de los créditos, aparecen estos sitios religiosos, estos sitios sacros, estos espacios precisamente del patrimonio cultural religioso. Así que yo he denominado mi presentación el patrimonio cultural religioso, signos, discursos y narrativa, a partir precisamente de la película Enamorada. Bueno, primero entendamos que estamos viendo como patrimonio cultural religioso. ¿Cuál es nuestro concepto? Y en este caso, estamos considerándolo como un bien común.
Uno que implica relaciones sociales identitarias con espacios simbólicos y lo que ello incluye, que es básicamente donde se detiene la mayor parte de la narrativa de la película, en tanto los espacios o los paisajes que está presentando. Estos precisamente espacios simbólicos y lo que ello incluye están articulados a través del culto o de ritos y están estableciendo un territorio, que eso es lo que me interesa, que circunscribe la cotidianidad en un grupo como experiencia vivida. Esto es, el espacio que nosotros estamos entendiendo en la película no es el mismo que el de la vida cotidiana, que el de la vida real, como ya marcó también el maestro Hugo sobre esta cuestión de lo que estamos entendiendo por realidad. Pero simbólicamente la película, el discurso cinematográfico, nos permite crear uno en donde todos estos lugares se incluyen como si fuera uno solo. Además, como ya bien dijo la doctora Flor de Lis, lo que presenta la película dista de la situación o las circunstancias que pudieron existir en la Revolución, que es como el marco discursivo de la película. Y para ello voy a leerles un fragmento de la carta precisamente de un arzobispo, Pedro Vera Suria, que dirige precisamente en 1924, en un periodo cercano al que está hecha esta cuestión de la película. Y dice así: a mis seminaristas de Puebla, amados hijos de Cristo, estoy citando, los buenos obreros cuanto más trabajan, están más contentos porque ganan mayor jornada. Si queréis ganar mucho cielo, no temáis el trabajo ni los sacrificios. Cuanto más se sufre aquí, abajo, por Jesucristo, más grande es el gozo en la mansión celeste. Con estos pensamientos refresqué mi alma al recorrer en la mañana del 29 la distancia entre San Pedro y San Andrés Cholula en un Ford. El aire tibio y embalsamado traía a los campos ondas misteriosas de dulzura. Los primeros rayos del sol besaban la cruz de la torre y la cúpula de San Andrés, cuando descendimos del auto en el atrio del templo. En compañía de los feligreses de mi séquito y de algunos feligreses como tal, practiqué las ceremonias de la visita. Mientras las campanas y los cohetes aturdían con ruido extraordinario, el templo era de una sola nave sin crucero, con capillas del Santísimo Sacramento. Su decorado, que aún está en obra, es muy rico al estilo neoclásico. Comenzando en 1585 por los religiosos franciscanos encargados de esta doctrina, se concluyó al cabo de 100 años y fue dedicado a San Andrés Apóstol. Estamos hablando precisamente de la parroquia de San Andrés Cholula. El número actual de los habitantes en toda la jurisdicción es de 7,000. Por lo común son apáticos, pero piadosos y amantes de las funciones largas, acompañadas del ruido entero. No es raro que, empezando una misa cantada a las 11, termine a las 2 o 3 de la tarde. Una pobre ancianita se quejaba conmigo de que no sabía rezar. Le pregunté qué cosa solía decir a Dios cuando oía misa y me contestó: Padre lindo, a la hora de rezar digo, ay Señor, misericordia por mí, ilustrísimo. Ay Señor, misericordia para los demás padrecitos. Ay Señor, misericordia para todos nosotros. Dios te pague, hija, le contesté, sigue haciendo esta oración que de seguro llegará al cielo. Son también francos y desembarazados. El párroco anterior le dijo que le avisara en cuanto no estuviera conectados con él. Algún tiempo después se presentó un grupo para recordarle su dicho y decirle que se fuera a tomar el fresco, porque ya no lo quería. Lo que llaman mandones o fiscales quieren ejercer su absoluta autoridad sobre el párroco y no permiten que haga alguna mejora sin su consentimiento. Sin embargo, el señor cura es hombre de tesón y sabe bien que al fin vence quien profía. De su prudencia y celo espero el mejoramiento de la parroquia. Cierro el fragmento, todavía la carta es más amplia, pero lo que me interesa aquí es precisamente mostrar cuál era el contexto en tanto las cuestiones religiosas que sucedían en lo que aparece como narrativa de la película. Entonces, nuestra película está plagada, está invadida por espacios y por símbolos que tienen que ver con muchos elementos que, insisto, la doctora Flor de Lis ya nos hizo mención. Nosotros nos vamos a detener en estos que tienen que ver específicamente con los espacios religiosos que visten y que invaden la película para el discurso que, desde mi perspectiva, es el principal.
Y cuando digo de mi perspectiva, porque recuerden que la intención del trabajo que estamos haciendo es ver cómo podemos agregar como grupo de investigación estas cuestiones ante los distintos objetos de estudio que se nos presentan o que escogemos. Voy a tomar la cita de Gisela Landazuri sobre lo que estamos entendiendo entonces como la religiosidad popular, que es la parte central. La imagen, como podemos ver, sirve de fondo una de las iglesias importantes e icónicas del territorio de Cholula. Entonces, leo. La religiosidad popular se asocia con expresiones festivas, colectivas, con motivos de celebraciones religiosas como las fiestas patronales, peregrinaciones, el culto o adoración a santos o imágenes de la liturgia católica, así como en bodas y otros festejos cotidianos. Los rituales que acompañan esas expresiones portan una serie de signos y símbolos que, más allá de la manifestación religiosa visible, nos hablan de procesos culturales e identitarios. Esa es la parte en la cual me quiero centrar, pero también económicos y sociales. En otra escena de las tantas que tenemos, aquí vemos en este caso a la parroquia precisamente de San Pedro Cholula. Pensaba detenerme en leerles algunas descripciones sobre estos espacios. Aquí tenemos a San Francisco Acatepec, que, insisto, también sirve de escenario. Pero cuando digo que sirve de escenario, no es un escenario de fondo, son escenarios esenciales para el desarrollo del el discurso y la narrativa de la propia película. Y les comentaba, pensaba que pudiéramos adentrarnos un poco a esta cuestión de analizarlos, sobre todo describir las obras, estos espacios, estas arquitecturas, para poder ver algo que de por sí es evidente. Esto es, cómo todos estos espacios religiosos están vistiendo nuestra narrativa, nuestra película. Uno de los puntos más importantes que me interesa ver, que insisto, ya me voy a saltar esta cuestión de la descripción, es que cada uno de estos elementos, cada uno de estos templos que están sirviendo de fondo, pero no solamente narrativo o espacial, sino discursivo, son espacios muy, muy, muy importantes para la región. Aquí estamos frente a la capilla del Rosario, bueno, me refiero dentro de la capilla del Rosario, que en algún momento cuando se hizo, incluso se hizo un libro precisamente sobre ella. Esto nada más con la idea de que podamos entender la importancia de todos estos espacios. Pero lo que nos interesa es esta cuestión de esta pintura que ya nos hizo favor la doctora Flor de Lis de ponernos el diálogo. Aquí es donde quiero que nos centremos para ver cómo el discurso religioso es una de las partes centrales en nuestra narrativa. Cómo le da sustento a todo lo que estamos viendo, lejos de las cuestiones que aparecen con cada uno de nuestros protagonistas. Esta es la pintura de la cual están hablando en la película y en la cual se centra también mucho el discurso. Es una película de Nicolás Rodríguez Juárez, como bien se dice en la película, y aquí está la parte importante. Voy a leer otra vez lo que la parte, ¿no?, de este breve discurso que, insisto, tiene que ver con el sustento de nuestra narrativa. Y el padre le dice precisamente a nuestro protagonista, a uno de los protagonistas: ahí tienes el cuadro del que hablamos, el que pintó ese señor Juárez, la adoración de los reyes. Es muy importante que la haya puesto la doctora Flor de Lis, porque ya saben que las entonaciones en este caso son básicas. La adoración de los reyes, le dice Nicolás Rodríguez Juárez, año de 1698. Tres reyes, los tres reyes magos, símbolos de poder y riqueza y de opresión en un establo. ¡Qué ironía! Postrados de rodillas ante el niño que al nacer, nos trajo el amor a la hermandad de los humanos, y cuando derramó su sangre en la cruz del Calvario, hizo que brotaran de las llagas los clavos. La caridad, la pureza y la bondad. ¡Qué símbolos tan inmenso para los hombres! Es más que un símbolo, José Juan, le dijo el padre. Así ha de ser seguramente, pero ya ni quien se acuerde de ese símbolo. Por eso anda el mundo tan desastrosamente mal. Y cuando él dice eso de que el mundo anda tan desastrosamente mal, hay que recordar en dónde se desarrolla la película.
Muy bien, aquí están puestos los símbolos religiosos que sustentan mucho de lo que él siente y de lo que él lucha en ello. Más adelante se reiteran estas mismas ideas. Cuando está hablando precisamente el padre con otra de las protagonistas, y entonces él le dice, ¿no? Acérquese usted, por favor. José Juan estuvo aquí y vio ese cuadro ahí casi en la oscuridad y lo cambió de lugar porque él quería que le diera buena luz. Para él, los tres reyes simbolizan, otra vez en esta cuestión de la semiótica, que es la parte que nos interesa ahora, a los poderosos, a los que son o creen ser superiores a los demás. Y ese niño de los que están más abajo, porque es la caridad, el amor y la humildad, y ahí tiene usted a los poderosos de rodillas y humillándose, como si quisieran bajar de su altura para ser iguales a sus semejantes. Eso dijo él, precisamente le pregunta en este caso la protagonista, y aquí viene la más importante. Él vio más allá de las figuras del lienzo. Eso es lo que estoy tratando de mencionar con respecto a nuestro discurso, en tanto lo que se presenta en la película. Si bien los espacios religiosos funcionan para vestir la narrativa, funcionan más como parte del patrimonio cultural religioso. Esto es, más allá de estos elementos artísticos o arquitectónicos o territoriales, y en realidad dan sustento a un discurso que mueve a los protagonistas, en especial a uno de ellos. Entonces, en nuestro caso, aquí hay otras versiones de la pintura, para que vean otra vez la cuestión de la composición, que insisto, no nos interesa tanto como los aspectos formales, que son muy importantes, no lo voy a negar, pero en nuestro caso, en la película, pudo haber aparecido este cuadro u otro de ellos, en tanto la composición, en cuanto a objeto artístico, pero lo que interesa es lo que sucede alrededor de este objeto artístico y que forma ahora parte del patrimonio cultural religioso. Una de las motivaciones principales, estoy tratando de decir, es que de los diversos hechos narrados en esta película por parte de uno de los protagonistas, está sustentada en el lienzo de la adoración de los reyes, que muestra la unidad y el reconocimiento del otro como signos sustanciales del ser humano y la convivencia con los demás. Está basado en lo simbólico. El espacio arquitectónico artístico, el espacio pictórico e artístico, funciona como patrimonio cultural religioso porque están narrando la cuestión simbólica, que es la que nos interesa con respecto a lo que estamos nosotros trabajando. Y retomo entonces esta idea que tenemos del patrimonio cultural religioso, ¿no? Es considerado como un bien común que implica relaciones sociales identitarias con espacios simbólicos y lo que ello incluye. Estas están articuladas a través del culto o ritos y están estableciendo un territorio que circunscribe la cotidianidad de un grupo como experiencia viva, y como vemos, nuestro territorio va más allá de estos espacios, está conjugado en un discurso como tal. Pues les agradezco mucho su atención y esperamos que esto nos permita un diálogo con respecto a lo que hemos expuesto con mis compañeros. Muchas gracias. Gracias, doctor Agustín Solano. Es para mí de verdad un orgullo, un placer estar compartiendo con ustedes dos que forman parte de nuestro muy nutrido grupo de investigación narrativas para la comunicación. Y creo que una de las principales conclusiones a las que llegamos de facto sería justo cómo estas distintas perspectivas nos permiten de construir con una mayor conciencia quizá, ¿no? Lo que está diciéndonos este discurso cinematográfico. No sé si contribuya demasiado a profundizar en cuanto a los estudios de la semiótica en tal, pero sí al análisis del discurso con estas herramientas de corte semiótico, ¿no? Desde, como hemos visto, la narración, desde la historiografía y, bueno, desde el análisis del patrimonio cultural religioso. Y al respecto me gustaría, doctor Agustín, que profundizaras un poquito más acerca de cuál es la relación entre arte y religión desde esta perspectiva de patrimonio. Agradezco mucho, Flor, esta pregunta, porque precisamente parece que en la cotidianidad aquí no existe tal diferencia.
¿Y por qué es importante tenerla desde la perspectiva del patrimonio? Porque resulta que cuando estamos hablando de patrimonio, específicamente patrimonio cultural religioso, cambian todas las dimensiones simbólicas de estos objetos, esto es, de los objetos artísticos. Y lo podemos ver cuando interactuamos con estos objetos, con estos espacios, con estas arquitecturas, con los territorios religiosos, y van más allá entonces de lo artístico, que lo visten precisamente de la mejor manera y que le dan una carga simbólica también muy importante. Pero a lo que quiero llegar es que no es lo mismo ese mismo objeto para el cual puede estar enfrente, por decir, la fachada que nos presenta en San Francisco a Catepec, no va a ser esa misma fachada para un lugareño que para alguien que llega de fuera. Y no va a ser lo mismo para el lugareño que tiene una relación directa con la iglesia, como menciona en la carta que leí, que puede ser uno de los fiscales, por así decirlo, que otra persona lugareña también, pero que no tiene ese mismo cargo. Y para el caso de quien es ajeno, no es lo mismo que llegues como turista a que llegues como investigador. El mismo objeto crea relaciones distintas porque en realidad las relaciones no son del objeto, son entre el sujeto y esto que se está mirando. Entonces esas cargas simbólicas están dispuestas a través de la relación de los objetos. Y por desgracia, y digo por desgracia porque así es como realmente lo vemos, damos por hecho que esas cargas simbólicas en realidad están en los objetos, como si los objetos estuvieran dispuestos ya o cargados ya con esas cuestiones. Para el caso del patrimonio no lo podemos ver así, y por eso me interesaba mucho exponerlo desde esta perspectiva, porque no vamos a negar, perdón, la parte artística, no hay que negarla, pero no podemos tampoco cerrarnos solamente a esa visión. Y lo importante es sumar las visiones desde el punto de vista del patrimonio para que esto se pueda valorar de más formas que las que pueda tener. En el caso de las personas, de los lugareños o de la gente que vive ahí, seguramente la carga importante de estos espacios es la religiosa, no es la artística. Y así podemos seguir jugando con todas las posibilidades que hay en tanto de relaciones de sujetos con los objetos. Lo que nos interesa desde el punto de vista patrimonial son las relaciones, la simbolización que esto explica en tanto cómo estamos entendiéndola, y nos va a dar muchísimo para poder trabajar. Muy bien, muchas gracias, doctor Agustín. Justo los comentarios que nos están llegando a través de Facebook tienen que ver con este sentimiento nacionalista mexicano y bueno, sobre todo la gente que conoce Puebla y que conoce Cholula, ¿no? Que como has mencionado, bueno, para alguien que tiene una mirada más bien ingenua, no logra establecer que el espacio se está construyendo con muchos espacios a la vez, ¿no? Tenemos, la verdad es que muy poco tiempo para una pregunta más y así que le pido a Hugo que sea breve, alegre y conciso. Creo que hemos llegado al acuerdo de que la representación de la Revolución Mexicana como evento histórico no concuerda totalmente con pues, la historia, ¿no? Pero entonces quisiera, Hugo, que pudieras comentarnos cuáles serían las razones desde la historiografía que nos permiten resignificar a la Revolución Mexicana a través de Enamorada. Bueno, la pregunta tendríamos que extenderla, pero bueno, voy a ser muy preciso. Sin duda alguna, la historiografía, como bien sabemos, es una postura ideológica, es decir, se va a redactar los hechos históricos en función de todo un sistema sígnico ideológicamente construido en un contexto determinado, en un tiempo determinado, y por lo tanto obedece necesariamente a la voluntad de una ideología, de un momento histórico preciso. Vimos en Enamorada, por ejemplo, que hay un intento de reinterpretación, ¿no? O de una puesta en escena, de una interpretación de un hecho histórico tan importantísimo para México como fue la Revolución Mexicana. Y pues lo que se está haciendo en este filme, pues no es necesariamente una intención histórica, ¿no? Es decir, no tiene que ver con la historia oficializada, ¿no? Sino tiene que ver con la imaginación histórica, es decir, cómo representamos, y en este caso el director y bueno, todo ese equipo de personas que estuvo a cargo de la realización de esta película, pues esta noción, esta imaginación histórica, cómo se representó con una cierta intención
que responde a una década, como es la década de los 40, que tiene la intención de formar una identidad nacional a partir de estos arquetipos de personajes icónicos para la cultura mexicana de ese momento y de nuestro tiempo, ¿no? Pues sí, como mencionas, la verdad es que podríamos dejar aquí como en pausa la discusión porque hay mucho más que decir al respecto. Y pues bueno, no me queda más que agradecer a los organizadores de este espacio y ceder ahora la palabra a nuestra hospedadora Karen. Muchísimas gracias por compartir a ambos. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, doctora Flor de Lis Mendoza Ruiz, magíster Hugo Israel López Coronel y doctor Agustín René Solano Andrade por sus aportes y tiempo de la investigación conjunta. Muchas gracias a todos los ponentes y asistentes por participar y hacer posible estos escenarios que propenden por la construcción y divulgación del conocimiento. Nuevamente, agradecemos a los organizadores, apoyo y al equipo técnico haciendo viable esta transmisión y evento académico. En este momento entramos a un receso de 2 horas y así continuar durante la tarde con el segundo Congreso Internacional de Investigadores de Carrera Temprana IAS-AIS, el 10º Congreso Internacional de Semiótica de Colombia ASC y el coloquio 30 años Máster Semiótica UIS. Para todos aquellos que quieran seguir ahondando sobre estudios semióticos, extendemos invitación a los en vivos por YouTube y Facebook en el canal y fanpage Organización Campus. Para las 2:15 de la tarde estará la conferencia Perspectivas Múltiples de la Semiótica de Peirce. Posteriormente, a las 3 de la tarde, en los mismos canales pueden seguir conectados para ser parte de la conferencia Metodología y Complejidad. También a las 4 continúa la conferencia Revitalizando a Batkin y cierra el congreso a las 5 de la tarde con la conferencia magistral titulada Discusión magistral acerca de lo multimodal. A las 6 de la tarde procede la clausura del evento académico internacional. Recuerden compartir estas transmisiones y así llegar a más personas. Gracias a los ponentes y asistentes de los 31 países de todos los continentes por participar en este evento académico internacional en torno a los estudios semióticos durante estos 4 sábados. Recuerden volver a conectarse para las conferencias desde las 2:15 de la tarde por YouTube y Facebook en el canal y fanpage Organización Campus. Hasta la próxima ocasión.